Buenas tardes, profesor. Mi equipo les va a presentar lo que es una fuente regulable de voltaje. Mis compañeros son Luis Fernando Galindo Hernández, Luis Texis Atonal y su servidor Jesús Texis Salazar. Aquí podemos observar el diagrama de la fuente de voltaje regulable. A continuación vamos a describir un poco sobre las cosas que utilizamos. En primero utilizamos un transformador. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética al aplicar una fuerza electromotriz en el de vanado. Primero, es decir, una tensión se origina un flujo magnético en el núcleo del hierro. Este flujo viajará desde el vanato primero hasta el secundario. Con el movimiento original originará una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Según la ley de Lenz, la corriente debe ser alterna para que se produzca esta variación de flujo. El transformador no puede utilizar con corriente continua. Eso es un poco sobre la descripción de un transformador. Después seguimos con los diodos. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. La flecha del símbolo del diodo muestra la dirección en la cual puede fluir la corriente. El diodo es un diodo rectificador de recuperación estándar como una caja de plástico moldeada. Terminales soldables según 1000-STD-202. Método 208 estándar. La banda de color indica la polaridad del extremo del cátodo. Este es un poco de la explicación del diodo. Aquí podemos observar el símbolo y el símbolo que se representa el diodo. Los condensadores. Los condensadores es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizar en un circuito en el momento adecuado. Está compuesto básicamente por una parte armaduras separadas por un material aislante denominado dieléctrico. La capacidad de un condensador consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometida a tensión. Este es un poco sobre los condensadores que utilizamos. Aquí podemos observar el símbolo y los condensadores que utilizamos fueron de 2200 microfarads, de 100 microfarads y de 0. microfarads. Bien, a continuación tenemos lo que es una resistencia. Este es un componente electrónico muy usual, muy común en los circuitos electrónicos. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición del flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de esta resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió al principio que ahora lleva su nombre. Aquí tenemos lo que es la representación del componente físico, podría decir, y la simbología que se utiliza en los circuitos electrónicos. Tenemos un LM317, que es un regulador de tensión lineal ajustable, capaz de suministrar una salida con condiciones normales, un rango que va desde 1,2 hasta 37 voltios y una intensidad de 1,5 amperes. Sus pines son tres: ajuste, entrada y salida. En la imagen podemos apreciar cuáles son cada uno de ellos: el ajuste, la entrada y la salida. También usamos un LM700, 7805, un regulador de voltaje. Es un regulador de voltaje que genera 5 voltios. Una forma fácil de recordar las salidas de tensión de una serie de reguladores de voltaje LM782X son los dos últimos códigos del número. Un LM7805
termina con 0,5. Por lo tanto, emite 5 voltios. La parte 78 es solo la convención que los fabricantes de chips usan para detonar la serie de reguladores que producen voltaje positivo. También usamos lo que es un LED. Un diodo emisor de luz o LED es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión P-N que emite luz cuando está activado. Si se aplica una tensión adecuada a las terminales, los electrones se rebobinan con los huecos en la región de la unión P-N del dispositivo, liberando energía de forma de fotones. Y ahí tenemos en la imagen eh, cómo se conecta el ánodo y el cátodo y la simbología que se usa para representarlos en circuitos electrónicos en sus diagramas. Bien, profesor, esta fue una explicación de los componentes que se utilizaron en la creación del circuito. A continuación, mi compañero Luis Fernando le va a presentar lo que es el circuito físico y su correcto funcionamiento de este. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un video. En este video hablaremos de un regulador de voltaje. Hablaremos de cómo realicé este regulador de voltaje y cómo es que es su funcionamiento. Bueno, pues, ¿qué es lo que hicimos primero? Lo primero que hicimos fue armar el pequeño circuito en un diagrama. Ya que armamos el diagrama, comenzamos a pasarlo en protoboard. Probando en protoboard, ya realizamos la impresión en placa. ¿Qué es lo que hicimos primero? Yo traté de hacerlo en bajo planchado mediante papel fotográfico. Lastimablemente no pude conseguir el papel adecuado, se me corría mucho la tinta. Entonces lo tuve que hacer por una impresión de impresora láser bajo acetato, ya que ustedes, si no tienen la impresora para hacer el acetato, entonces lo podrían hacer de la manera casera, que sería dibujar su diagrama, dibujar los puntos y después ya solo realizar el trazado en la tabla. Bueno, pues continuamos. ¿Cómo es que salió el diagrama? Pues bajo un programita que utilicé, que nos lanza el diagrama ya hecho. Bueno, ya con los puntos ordenados todo, trazamos. Les enseñaré la parte de abajo cómo queda. A ver si enfoca. Así queda más o menos. Se ven los puntos de soldadura. Tuve que soldar por abajo el potenciómetro, ya que no me cabía en la tabla. Tuve unos pequeños problemas por el tamaño del potenciómetro, pero nada malo, nada malo. Ok, ya tenemos todo el circuito aquí y tenemos el transformador, que lo transformamos afuera con los dos pines. Y aquí tenemos los 4 diodos que convierten la polaridad del circuito de la corriente de voltaje. Tenemos el capacitor, el electrolito, las resistencias, el diodo, y todos estos son los filtros para convertirlo. Y aquí está la muestra de polaridad, es la salida de voltaje, que si se puede mostrar acá, la vamos a enfocar un poco. Esta ya lo enfoco un poco más mi cámara. Marcamos la parte negra para no confundir. Esa es la parte negativa. Para al medir con el multímetro no nos lleguemos a equivocar o causar algún problema. Bueno, en esta parte también agregamos un voltímetro con amperímetro. Este nos dará el voltaje que se mide en la tabla que pasa por el circuito. Y para comprobarlo,
Vamos a utilizar un multímetro que mida mientras esté activo esto. Ok. Bueno, les mostraré el funcionamiento del circuito para ver que está funcional completamente. Vean, ahí está el amperímetro y el voltímetro. Movemos el potenciómetro para regular el voltaje. Nótese que sí regula muy bien. Ahí se nota. Muy bien, ok. Ya que está con el funcionamiento, ya lo único que nos resta por hacer es medir el voltaje de salida. Ok, ahorita lo mediremos porque es un poco incómodo grabar y estar checando con el multímetro porque necesito ambas manos, entonces checaremos. Bueno, ya estoy un poco más cómodo para medir el voltaje y notemos que en la pantalla dice 12.7 volts. Mediremos con la polaridad que está aquí, negro negativo, rojo positivo. Y medimos y nos da 12.9 con variaciones, y tenemos que es 12.8. Si se mueve porque no estoy muy cómodo regulando el voltaje. Lo movemos y ahí se movió un poco, y tenemos que sí regula muy bien, y tenemos que la salida es igual a la del voltímetro. ¿Ya notaron? Entonces está todo de acuerdo, acorde como está el circuito y el diagrama. Y ya midiendo el voltaje nos da un voltaje. Le vamos a mover al potenciómetro para que nos dé otra cantidad. Ya nos dio otra cantidad. Aquí está. Y checaremos. Vean. Ese funciona. 10.2. 10.3. Una leve variación. Ya vieron el circuito funcional. Ya medimos la salida de voltaje. Ya está todo lo demás. Espero les haya gustado el video. Ya está todo de acuerdo. Todo con el diagrama, todo como lo elaboramos. Y está funcional. Lo que significa que pues está bien. Todo está correcto. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.